Hola, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Vamos a esperar un par de minutos mientras termina de llegar todo el mundo y empezamos. Orlando, Sí, buenos días. Una buenos pregunta. días. Es Dime. que en el correo que nos enviaron para descargar Ujú. el Arquis, esto hay, digamos que en la carpeta hay varios descargables. Hay como algunos ¿Mm? 10, tal vez más. ¿Los descargamos todos? No, Solo el que dice vienen, ArcGIS Pro. no. El que dice ArcGIS for Desktop. Ah, ok, dale, gracias. ¿Sí? Aquí se los dejo por el chat para que lo tengan en cuenta. ArcGIS for Desktop. Ajá, listo. Es ahí como les puse en el chat. Bien, entonces, en qué vamos con nuestra historia? Entonces, nuestra historia de geomática, em, aquí toma un matiz diferente y es porque acá en esta clase de catastro y administración de tierras es un poco más de no cómo hacer, ¿sí? Es decir, no vamos a hablar de cómo hacer para recolectar cierto tipo de información, sino vamos a ver una de las aplicaciones de esa información que estamos recolectando. Em, en general, lo que uno podría pensar es que hemos venido teniendo una serie de sesiones. Esas sesiones, en esas sesiones hemos visto cómo recolectar datos espaciales, información, ¿sí? Que está en el espacio, ya sea con métodos tradicionales o con nuevas tecnologías, pero estamos viendo o vimos hasta la clase pasada cómo recoger esa información, ¿listo? Y esa información a nosotros nos sirve para generar análisis, para generar diferentes bases de datos en cada una de las áreas aplicables dentro de toda la geomática. Entonces, empezamos viendo cómo íbamos a recolectar información con métodos tradicionales, como lo era altimetría, la planimetría, ¿sí? Altimetría, después vimos que podíamos recolectar coordenadas a través de métodos de levantamientos, em, en poligonales y demás, que eso nos iba a determinar los puntos. ¿Sí, Carol? Ah, bueno. Que nos iba a ayudar a determinar puntos en el espacio con unas coordenadas asociadas y que esas coordenadas asociadas estaban ya georreferenciadas, es decir, tenían con respecto a un datum, estaban ubicadas, ya fuera un datum local, fuera un datum global, tenía una referencia como tal. Bien, entonces, cuando al final lo que obteníamos eran unas coordenadas x, y, z, entonces decíamos que x, y era lo que nosotros calculábamos en planimetría y y en altimetría. ¿Listo? Esto es muy, muy importante porque ya van a ver en qué, en qué viene a recalar este tipo de información. Entonces, adicionalmente, dijimos, bueno, es el tipo de información que normalmente se toma en geomática, en la parte de topografía. Ahora veamos nuevas tecnologías que nos ayuden a recolectar muchísima información en menos tiempo. Y entonces vimos un poco cómo se utilizaban los GPS, bajo qué contextos se utilizaban esos GPS de alta precisión. Después dijimos, hay una tecnología que se llama LiDAR y que a través de escáneres láser yo podría levantar millones y millones de puntos que están referenciados en el espacio con respecto a un datum o con respecto a un sistema de coordenadas en el que yo podría ubicar esos puntos en el espacio. Decíamos también que esos puntos podrían estar ubicados local en un sistema de referencia local si no tenemos una coordenada asociada en alguno de esos puntos. Después dijimos, bueno, no solo el tema
de los equipos LiDAR, sino también los drones, y hablamos un poco de cada una de las aplicaciones. Ahora, esta parte, esa última parte de drones que vimos en la clase pasada, va a venir a ser muy importante en esta parte de catastro, porque van a ver que esto es un poco el futuro hacia donde nos estamos moviendo del uso de nuevas tecnologías para ciertas aplicaciones en geomática. Esta es una de esas. Bien, entonces, al final, al final de esta clase, usted debería estar en la capacidad de entender los conceptos básicos de catastro, de registro, de administración de tierras. Em, de alguna manera deberían dar a conocer ejemplos de la vida real del sistema de administración de tierras y vamos a hablar un poco de cuáles son aquellos aspectos que hacen que nuestro sistema sea tan particular como lo es. Vamos a ver un poco cómo en general debería ser un sistema de administración de tierras y también vamos a ir hablando de cuáles son las posibles fallas que vamos teniendo en nuestro propio sistema. Vamos a hablar un poco de cómo ha sido la evolución de ese sistema de administración de tierras en nuestro país y em, muy importante es que al final de esta clase usted entienda cuál es el rol de la geomática en el sistema de administración de tierras. Entonces, los sistemas catastrales en general, los sistemas catastrales han evolucionado como una fuente de información. Entonces, no solo o anteriormente uno asociaba el hecho de tener la posesión de un terreno con un título, ¿sí? Y eso todavía se da así, pero el concepto catastral ha evolucionado al hecho de no solo tener posesión con un título y con unos linderos preestablecidos, unos límites preestablecidos para su propiedad privada, sino que estamos avanzando hacia una visión donde tenemos una integración de información de tal manera que no es solo el título de propiedad, sino que es una combinación de propiedad más otra información muy importante del suelo. Entonces, al final lo que estamos haciendo es evolucionando de un tema netamente jurídico, que era la posesión de la tierra a través de los títulos, a tener sistemas integrados de información geográfica. Entonces, no solo vamos a poder determinar, esa información geográfica nos va a permitir no solo determinar quién es el dueño, sino obtener otra información asociada a uso del suelo, asociada a un avalúo del predio, asociado a otra información que sea valiosa para las diferentes áreas que tengan que ver algo con este predio o con cualquier predio. Entonces, al final lo que vamos a hacer es que vamos a tener un sistema donde tenga esta integración entre estas dos partes, entre otro tipo de información y el derecho de propiedad privada, en donde vamos a poder utilizar y generar análisis para, en un computador o en sistemas de información, integrándolos de tal manera que yo pueda establecer ciertos análisis y pueda un poco generar unas bases de datos con toda esta información y pueda generar mapas y pueda generar otro tipo de análisis a partir de ellos. Entonces, ¿para qué nos sirve la administración de tierras? Vamos a ver, generalmente uno asocia el sistema catastral con la administración de tierras y vamos a ver que esto es más como una evolución del concepto como tal. Al final, lo que nosotros queremos es un sistema eficiente para la administración de tierra y es un tema, el tema de la administración de tierras es algo que hemos venido escuchando más y más en el día a día.
¿sí? ¿Por qué lo hemos venido escuchando? Porque cada vez se vuelve más importante, sobre todo en países como el nuestro, porque ya vamos a ver que eventualmente parte de nuestra historia está muy atada a la forma en que administramos nuestro territorio. Entonces, es esta administración de tierras, en resumidas cuentas, es la forma en cómo estamos administrando nuestro territorio. Y esto es muy útil para cualquier país del mundo, ¿sí? Porque eh, al final los países quieren saber cuál es su territorio, conocer las características de su territorio y administrarlo de la manera adecuada. Ustedes van a ver que países avanzados tienen sistemas muy eficientes en el control del territorio, es decir, al final vamos a tener diferentes tipos de sistemas de administración de tierras en el mundo, pero en general hay unos componentes básicos que siempre se van a mantener en cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, cómo se demuestra la propiedad, ¿sí? A través de un título. Pueden haber diferentes variaciones, pero al final lo que queremos es demostrar la propiedad. También la administración de tierras es fundamental para una sostenibilidad social, ambiental y económica. Y esto es porque de alguna manera nosotros o los estados o el estado podría generar a través de la administración de tierra o podría utilizar la administración de tierra como una fuente de equidad. Y esa fuente de equidad está asociada a que si el estado conoce sus tierras y las maneja bien, puede crear una equidad social, ¿sí? Parte de lo que vamos a ver es que eh, vamos a tener mucha falla de información. El Estado colombiano no sabe muy bien cómo está distribuido su territorio, cómo está siendo usado, y ahí es donde es fundamental mejorar. ¿Por qué? Porque si el Estado colombiano sabe de quién es el territorio, puede establecer una política social adecuada de la distribución de la tierra, ¿sí? Si eventualmente hubiese algún tipo de concentración de la tierra, que lo hay, el Estado podría saber cómo está concentrado, ¿sí? Pero el problema es que no hay mucha información a partir de eso. Entonces, eh, este tipo de problemas se incrementan a medida que van pasando los años y a medida que vamos encontrando más y más situaciones, como por ejemplo, en que también cuando el Estado no conoce cuál es su territorio, ¿sí? O cómo está compuesto su territorio, no puede, no puede hacer una gestión ambiental adecuada. ¿Por qué? Porque no puede saber si están degradando el territorio, de quién, cómo se está degradando, a quién pertenece ese territorio que se está degradando y demás. Y fíjense que si yo no tengo o no conozco, o el Estado no conoce muy bien cómo está distribuido su territorio, no conoce su territorio, a quién pertenece y demás, y tampoco hace una adecuada gestión y ni conoce cómo está la situación ambiental en su territorio, no pueden generar una correcta política económica. Entonces, todo esto va a estar unido y vamos a ir viendo en cada uno de los eh, componentes que es muy importante el sistema de administración de tierras para el país y en general para cualquier estado o para cualquier gobierno o para cualquier país en el mundo. Otro punto importante es que si ustedes se ponen a analizar un poco nuestra historia, probablemente el tema de la administración de tierras ha sido una de las causas del conflicto armado colombiano, ¿sí? Si ustedes se ponen a analizar, en el Acuerdo de La Habana, el primer punto que se habló fue eh, el tema de la administración de tierras. Y
es casi que un hecho que históricamente parte de lo que generó el surgimiento de todos estos grupos armados fue una excesiva concentración de la tierra. Entonces, sus ideales estaban un poco asociados al luchar contra esa concentración de la tierra y demás. Y fíjense que ustedes, si exploran un poco la historia reciente del país, van a encontrar que se trataron de hacer como leyes de tierras, y pues todo esto ha sido en un marco de cómo generamos nosotros una gestión eficiente del territorio. Ahora, parte también de los problemas que sufre el país en este momento están asociados también a una falla de la administración del territorio. Todo este tema de la minería ilegal eh, es básicamente o está asociado a que no hay una adecuada gestión del territorio, porque primero no sabemos de quién es, segundo, no sabemos cómo controlar esas actividades ilegales. Entonces, todo esto se resume a que nosotros desde nuestro rol en la geomática, tenemos un granito que aportar en el desarrollo del sistema de administración de tierras de Colombia. Y lo más importante es que este sistema de administración de tierras puede ser una fuente o puede ser usado para un desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros podemos generar esa sostenibilidad social, ambiental y económica de la que estábamos hablando en este punto. Entonces, se constituyen como un punto muy importante para lo que nosotros llamaremos, y lo que ustedes, yo creo que han hablado en muchas clases, del desarrollo sostenible. Ahora lo vamos a ver desde el sistema, desde la parte o desde la visión de la administración de la tierra. ¿Listo? Si tienen alguna duda, por favor, no duden en pararme, y si quieren que les haga énfasis en alguna otra en alguna parte en específico. Bien, entonces, como les hablaba, nosotros podemos llegar a un desarrollo sostenible a partir de una visión económica, social y ambiental de la administración del territorio. Pero esas tres visiones están un poco más desagregadas, y parte de eso lo están viendo en este gráfico. ¿Por qué? Porque nosotros al final vamos a querer o vamos a tener a la administración de tierras desde diferentes visiones. Desde la visión de la tenencia de la tierra, desde la visión del valor de la tierra, desde la visión del uso de la tierra y del desarrollo de la tierra. Entonces, el primero, esa tenencia de la tierra está asociada a los instrumentos eh, legales para demostrar la propiedad privada. Es decir, todos estos títulos, todas esas escrituras que ustedes en Colombia utilizamos para demostrar la propiedad sobre un terreno. Eso, todos los documentos asociados, por ejemplo, a títulos, a hipotecas y de otros documentos legales que hacen parte de la manera jurídica para demostrar que yo tengo la posesión de un bien, yo tengo el derecho sobre algún predio en el país. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. Entonces yo tengo la tenencia de la tierra. Por otro lado, voy a tener el valor de la tierra. Y esto es muy, muy importante, porque tal vez es uno de los aspectos en los que más tenemos errores, no
en la parte urbana, sino en la parte rural. Y en la parte urbana, pues en algunos municipios, en las grandes ciudades ya casi no, pero en algunos municipios sí. ¿Por qué? Cuando hablamos del valor de la tierra, es que para nosotros tener un buen sistema de administración de tierras, no debe pasar lo que pasa aquí en Colombia, que realmente los avalúos de los terrenos, la información de avalúos de terrenos que tienen los entes nacionales, departamentales o municipales, son muy diferentes a lo que realmente valen en el mercado. Es decir, vamos a tener situaciones donde, si ustedes miran los recibos, los impuestos prediales, van a tener un avalúo diferente a lo que realmente vale ese predio en el mercado de bienes o en el mercado de la tierra, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque fíjense que si nosotros, como en nuestro sistema de administración de tierras, tenemos un buen sistema de tenencia de la tierra, o desde un buen sistema desde la visión de tenencia de la tierra, donde tenemos maneras de demostrar nuestra propiedad del territorio, nuestra propiedad privada, nosotros deberíamos también tener un buen avalúo de la tierra. ¿Por qué? Porque eso se va a convertir en términos prácticos en impuestos, ¿sí? Si los predios están bien avaluados, generalmente lo que va a pasar es que a los territorios a los territorios les genera mayores ingresos, ¿sí? Porque hay un correcto avalúo de los predios y se puede recolectar mucho más dinero, ¿sí? Entonces, la interacción de estos dos nos va a crear un mercado eficiente del suelo, ¿sí? O de los predios, o de la tierra, como lo quieran llamar. Entonces, nosotros ahorita no podríamos decir que esto se está cumpliendo tal cual, por lo que les digo, aquí tenemos un gran vacío y es algo que debemos ir, eh, que prontamente se va a ir desarrollando un poco más. Y ya vamos a ver por qué en la parte más avanzada de esta clase. Ahora, tenemos una visión del uso de la tierra. Entonces, no solo es saber de quién es la tierra, cuánto vale, sino cómo se está utilizando esa tierra. Y esto es particularmente importante porque este uso de la tierra se vuelve em, como un instrumento de control o un instrumento de planificación en las ciudades, ¿sí? Un instrumento de alguna manera, si ustedes lo miran, en las ciudades el tema de la planeación urbana ha sido un problema. Entonces, saber exactamente en qué se está utilizando la tierra y proyectar en qué se va a utilizar la tierra hace que nosotros podamos tener una administración eficiente del territorio. Bien, yo sé que, por ejemplo, un predio es comercial o un predio es industrial y puedo hacer una planeación efectiva con respecto a esos usos. Ahora, no solo es el uso de esa tierra, sino cómo se desarrolla. Entonces aquí están asociados eh, todas las normativas que tiene cada una de las ciudades, cada uno de los territorios, cada uno de los municipios, para el desarrollo de esa tierra. Yo puedo decir aquí, este predio es residencial, pero ¿cómo se va a desarrollar? Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, en la norma de Bogotá, en el POT, les dice se puede desarrollar hasta tantos pisos, dependiendo de tal zona. También, si recuerdan, este tema de la administración de tierra se vuelve un tema a veces hasta muy político, en el sentido de que, por ejemplo, la forma de desarrollar la tierra varía desde las diferentes visiones políticas. Entonces, unos quieren cierto modelo de un desarrollo más denso o en las centralidades, o un desarrollo un poco más compacto en las ciudades, pero que le deja expandirse a la ciudad. Entonces,
esto también se vuelve en un tema muy político, pero a la final lo que queremos es que también haya una gerencia del uso de la tierra efectiva, ¿sí? O un manejo efectivo del uso de la tierra. Entonces, cuando nosotros tenemos un uso efectivo de la tierra y un mercado eficiente de la tierra, esa es la manera en la que podemos llegar o podemos apuntar a un desarrollo sostenible. ¿Listo? Si tengo, si tengo mercados eficientes de la tierra y un manejo efectivo del uso de la tierra, yo puedo apuntar a un desarrollo sostenible. Si ustedes miran cada uno de estos componentes, son muy importantes para cada área en la que nosotros podemos desarrollarnos como ingenieros civiles o ingenieros ambientales. Si por ejemplo ustedes son o van a ser constructores, aquí les toca casi que lidiar con cada una de estas visiones. Por ejemplo, si quieren desarrollar un lote, de quién es ese lote, ¿sí? ¿Cuánto está evaluado ese lote? ¿Cuánto deberían pagar por impuestos por ese lote? O cuál es el uso de ese lote, lo puedo desarrollar para residencial, para uso residencial, para uso comercial, para uso industrial, y cuánto lo puedo desarrollar. Entonces, fíjense que ahí tendríamos una interacción en cada uno de estos componentes. O por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una efectiva protección ambiental, entonces tenemos que ver un poco también de cómo es la normatividad, ¿sí? De cuál es el uso que tiene esa tierra, el valor de esa tierra y a quién pertenece, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, todo este tema de la reserva de Tomás Van der Hamen, todos los aspectos asociados y que ustedes ven que unos dicen que, por ejemplo, hay ciertos predios que tiene que comprar la ciudad, ¿sí? Entonces, o que tiene que comprar la CAR. Entonces, hay varios aspectos entonces en esta adecuada gestión o esta adecuada manejo del territorio que nos implica mirar desde las diferentes visiones y identificar en general que todos están interactuando entre sí. Entonces, si yo sé bien de quién es la Tierra, puedo evaluar cuál es el valor de la Tierra, puedo ver cuál es su uso, cuál es su potencial desarrollo. Entonces, este potencial desarrollo también va a impactar el valor de la Tierra, porque si yo lo desarrollo como es, puedo capturar puedo tener más ingresos en temas fiscales. Entonces, es un tema de interacción al mismo nivel entre los cuatro componentes. ¿Bien? Para todos es muy Orlando, claro esto. Sí, yo tengo una pregunta. a ver. ¿Todo lo que estamos hablando acá es solo sobre la superficie como de los territorios o también para evaluar como el valor, el uso, hay que como estudiar el subsuelo o aquí no entra eso? em, Parte de lo que les decía de estas otras fuentes de información es esto, es esta otra información. Todo eso que estás hablando del subsuelo y demás puede entrar en esta otra información, que primero piénselo como sabemos de quién es o a quién pertenece esta tierra, ya puede ser al Estado o puede ser a unos particulares, y también tenemos otra información que al final lo que va a hacer es que esté integrada y se pueda hacer una correcta gestión del territorio. ¿Sí? ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, sí, gracias. Bien. Entonces, teniendo esta visión general de cómo debería ser un sistema eficiente, un sistema adecuado de administración de tierras, vamos a empezar a hablar un poco de cómo es nuestro sistema en Colombia. Entonces, para un poco de contexto, sabemos que nuestra población es más o menos 48 millones de habitantes, ¿sí? En donde la podemos dividir un poco en la zona urbana y rural, en donde vamos a decir que más o menos el 77% de los habitantes van a estar en una zona urbana y
el 23% más o menos va a estar en la zona rural. ¿Listo? De la población. Ahora, si nosotros traducimos eso a tema de tierra, va a ser diferente. Entonces, pero lo más importante es que este 23% se vuelve un gran reto. ¿Por qué? Porque es donde hay mayor ausencia de sistemas catastrales que nos digan exactamente a quién pertenece esa tierra. ¿Listo? Entonces vamos a tener un área superficial de más o menos 2 millones de kilómetros cuadrados, en donde vamos a tener un área continental de 1.100.000 y un área marítima de 928.000. ¿Listo? Y esto va a ser insumo, sobre todo esta parte, para que analicemos un poco de cómo va a estar el catastro en el país. ¿Listo? Pero en general, el mensaje de esta parte, de esta diapositiva, es que vamos a tener esta población, ¿cierto? Dividida en zona urbana y zona rural, y que vamos a tener un especial énfasis en cómo administramos el territorio para la zona rural. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de catastro, estamos hablando de que es el inventario o el censo debidamente actualizado y clasificado de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares. Entonces, hasta aquí, realmente era la primera definición de catastro, pero ese concepto ha ido evolucionando, porque antes teníamos sistemas enfocados netamente a la tenencia de la tierra, pero ahora, si ustedes la completan, es con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica. Esto lo que quiere decir es que pasamos de tener sistemas enfocados a la tenencia de la tierra para netamente cargos fiscales a un sistema de información donde integramos aspectos físicos, jurídicos, fiscales y económicos. Entonces, nosotros teníamos el catastro como forma de gestión o tenencia a la tierra, ¿sí? Y con esa tenencia a la tierra decíamos, listo, usted tiene esta tierra, nosotros más o menos en temas fiscales podemos estimar que usted pagaría tanto, lo que les digo, toda esta falla en el avalúo de los predios, y ahora estamos migrando hacia una correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica. ¿Bien? ¿Para todos claros este concepto? O sea, no es solo la tenencia de la tierra, sino que estamos avanzando hacia tener una integración de otros aspectos, no solo asociados a quién pertenece este territorio. ¿Listo? Entonces les decía que en Colombia nosotros tenemos un estado del catastro un poco preocupante. ¿Y por qué le digo que es un poco preocupante? Es porque si ustedes miran, nosotros vamos a tener más o menos un total de 15 millones de predios en el país, en donde 4 millones van a estar asociados a predios rurales y 11 millones 600 van a estar asociados a predios urbanos. Y de ese total de propiedades, nosotros vamos a tener un 28% de predios sin estar asociados a ningún sistema de catastro. Es decir, nunca se le ha formado un sistema, un catastro que diga esta tierra es de tal persona y demás. Un 66% lo formaron alguna vez, pero nunca lo actualizaron, o sea, está desactualizado. Y solo un 5% de los predios nosotros sabemos que realmente está pasando em, y que, información está asociada a ese predio. Es decir, fíjense que esto sería más o menos como estos son 700, como unos 800.000 predios en el país que realmente sabemos qué es lo que está pasando ahí. Y cuando uno mira estos mapas, aquí digamos que refleja un poco
cómo está la situación del país en temas de catastro. Entonces, esto es una capa o es un mapa de los municipios del país. Cada una de estas divisiones así, grisecitas que ven así como lo que estoy señalando, cada uno de estos es un municipio. Entonces, esos municipios están clasificados en los que tienen un catastro actualizado, desactualizado o que nunca lo hicieron. Miren en temas rurales cómo estamos y en temas urbanos cómo estamos. Bien. Ahora, tener esta visión o tener este contexto de cómo estamos con el tema de los catastros tanto urbanos y rurales está asociado al hecho de que yo les decía de que tenemos un gran potencial de hacer varias cosas con estos catastros rurales, ¿sí? Y en su momento ya lo vamos a hablar un poco, pero el tema de el catastro multipropósito y todo este surgimiento de este nuevo concepto de catastro que tiene el país genera una oportunidad grandísima para nosotros investigar en esta área, para nosotros adentrarnos un poco y desde el lado del levantamiento de datos espaciales poder determinar cómo podemos apoyar el mejoramiento del sistema catastral colombiano. ¿Por qué? Si ustedes miran de alguna manera lo que pasa generalmente, si ustedes alguna vez, me gustaría que con el botoncito sí y no, me dijeran si alguna vez se han sentado a leer una escritura como tal. Entonces, en general, los invito a que cojan una escritura, si pueden, y la lean y van a encontrar varias cosas curiosas. Además de que, pues, tienen todo el tema jurídico, a quién pertenece, a quién, de quién se transfiere, a quién se transfiere, las características del predio. Lo más importante que yo quisiera resaltar es que si ustedes ven, sobre todo en lotes dentro del área rural, es que la demarcación de los límites de cada uno de esos predios es un tema que uno lo podría decir que es muy rústico. ¿En qué sentido? En que esas escrituras pueden tener del poste tal al poste tal es el límite de este predio. Y después de este poste al palo de mango. Y después del palo de mango al palo de guayaba. ¿Sí? Entonces, es un poco, fíjense en que esas referencias, que era como, digamos, lo mejor que se podía hacer hace muchos años, para el contexto actual y para todas las herramientas que existe actualmente, pues no es la mejor manera de establecer los límites de un territorio, ¿sí? Nosotros ya vimos que si nosotros utilizáramos las coordenadas de los puntos, podríamos establecer exactamente cuáles van a ser los límites de cada uno de esos predios en el país. Entonces, nosotros tenemos que evolucionar del palo de mango a la coordenada tal eh, en tal sistema de coordenadas y bueno, otra información asociada, pero lo importante es que debemos migrar hacia no tener esos sistemas tan rústicos de decir el palo de mango, porque es que resulta que el palo de mango hace 10 años puede que hoy ya no esté. Y entonces, ¿cómo saben hasta dónde va el predio? ¿Sí? Y por eso muchas veces se presentan esos conflictos entre personas, entre personas sobre la propiedad sí, la propiedad de un terreno como tal. Entonces, aquí lo que quiero es que vean un poco que tenemos un gran potencial para la aplicación o para el mejoramiento del catastro en el país. Em, Esto va a tener muchas implicaciones, como ya les he dicho, para es beneficioso para todo el mundo, tanto para las personas en que se les va a reafirmar su derecho a la propiedad privada y van a tener un tema de no solo de la posesión de la tierra, sino van a estar afectados con una correcta gestión del territorio, pero también va a ser muy importante para el gobierno, para el Estado como tal,
el hecho de saber bien a quién pertenece cada predio, a quién pertenece cada centímetro cuadrado de su territorio, y eso, como les digo, genera un impacto fiscal. Lo que históricamente ha pasado es que aquellos municipios que han decidido actualizar sus sistemas catastrales, ¿sí? O su información catastral, lo que ha pasado es que cada vez que tienen avalúos recientes y demás, lo que están haciendo es generando más recursos, porque cada vez que evalúan un terreno y que van actualizando ese avalúo, pues va creciendo la recaudación de impuestos. ¿Y eso en qué se traduce? En más colegios, en más vías, en más hospitales y demás. Entonces, cuando hablamos del catastro, hablamos de que hay un propósito detrás del catastro, y es, primero, es una base para el planeamiento urbano y rural. Eh, si yo conozco bien mi territorio, puedo planearlo bien, ¿sí? Entonces, puedo planear cómo se desarrolla, puedo planear realmente cómo podría recaudar impuestos a partir de mi territorio, ¿sí? No solo en temas de prediales, sino también, si ustedes lo miran, en temas de plusvalía, en temas de valorizaciones y demás. Em, entonces, es la base para el planeamiento urbano y rural, que a su vez genera un fortalecimiento fiscal de las entidades territoriales. Entonces, como les digo, si yo conozco mi territorio, sé cómo lo sé, tengo la base para su planeación, yo puedo tener un fortalecimiento de las finanzas de ese territorio a partir de la planeación que realicé en el punto anterior. Entonces, fíjense también que esto va a ser muy importante en temas de que yo voy a poder financiar un poco los proyectos a partir de esa valorización que se va a generar sobre el terreno. Entonces ahí entramos a todo este ámbito de recaudos por valorización y demás. Eso va a financiar parte de las obras, y el Estado se encarga de financiar otras obras. O sea, hay muchos temas asociados a lo que nosotros vamos a hablar o lo que vamos a tener en catastro. Y también vamos a tener eh, una seguridad jurídica del derecho a la propiedad del inmueble. Y cuando hablo de inmuebles, entiéndase como algo que no se puede mover, un territorio que no se puede mover. Si ustedes miran, no sé, el escritorio donde ustedes están ahorita, o en la cama donde están ahorita, dependiendo del contexto, esos son bienes muebles. Los bienes inmuebles son los territorios que no se podrían mover. Y el tema de la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, va a ser muy importante. Recientemente, en estos días, teníamos una polémica en torno a que un proyecto de ley sobre el Código de Comercio, asociado a ese, estaba teniendo grandes implicaciones en el derecho a la propiedad privada. Entonces, poco aquí, como les digo, este tema de la propiedad de tierras puede tener un matices, y está muy alineado también con las orillas políticas. Hay visiones en cuanto a que hay acumuladores de tierra y que hacen la tierra improductiva, o hay otras visiones en más hacia garantizar la seguridad jurídica del derecho de propiedad, ¿sí? Que va a ser muy importante. Entonces, el sistema catastro es muy, muy importante para un estado, para un país, y es parte de los mensajes que yo quisiera que se llevaran el día de hoy. Cuando hablamos también de catastro, tenemos unas funciones unas funciones específicas. Eh, Esas funciones están asociadas a, por ejemplo, actividades como demarcación de los linderos municipales. Es decir, muchas veces, si ustedes se ponen a ver, em, en varios territorios ni siquiera se saben hasta dónde llega la extensión de su municipio. Y decían, básicamente, si ustedes hablaban con la gente, decía, esto llega más o menos hacia acá, pero realmente no tenían una certeza de hasta dónde llegaba cada uno de los municipios. O tampoco no había una delimitación apropiada de los perímetros urbanos. Entonces no se podría determinar en qué momento pasa de urbano a rural, más que por el entorno como tal del territorio, ¿sí? Como
si ustedes ven el pueblo o la cabecera municipal, eventualmente notan el cambio de ambiente y ahí podían determinar que estaba cambiando, que se había acabado el perímetro urbano, pero realmente no sabían si era así. O en estos municipios, por ejemplo, de la Sabana, no sabemos en realidad cuáles predios son, cuáles predios pertenecen al perímetro urbano o cuáles predios no pertenecen a él, en qué momento se pasa de un predio de desarrollo a un predio, perdón, de expansión, a un predio rural. Entonces, todo ese tema, todo el tema de catastro ha ayudado a generar una mayor confianza en la delimitación de linderos municipales, de perímetros urbanos, ¿sí? También ha ayudado a que en general podemos darle una identificación a cada uno de los predios. Y eso es muy importante porque a la final lo que debería pasar es eso, cada uno de los predios en todo el país debería tener un número único que contenga que haya información asociada a cada número, a ese predial, a ese número predial único, y eso nos ayude no solo a tener información de cuáles son los dueños o los poseedores, sino que podamos tener otra información asociada, por ejemplo, qué tipo de uso hay ahí y demás. Vamos a verlo cuando hablemos del tema de catastro multipropósito. Y también tenemos que el sistema catastral debería ayudar a la localización física de los predios, ¿sí? No solo tener un indicador único, no solo saber de quién es, sino saber exactamente cómo está localizado, cómo está delimitado cada uno de los predios. Bien. Entonces, cuando hablamos un poco de las características del sistema o del catastro, en los últimos años, como hemos estado o hemos empezado la migración a lo digital en general, entonces ha surgido todo esto de los sistemas de información geográfica y se ha tratado un poco de generar esa información geográfica digital, ¿sí? Entonces esa información geográfica digital tiene un datum, un sistema de referencias Magna Sirgas, ¿sí? Ese va a ser el datum oficial para toda esta información, y la idea es que se actualice máximo cada 5 años el sistema catastral de cada uno de los territorios. Si aquí como dato al aire, en general, perdón, en promedio, en el país hay una desactualización más o menos de 12 años en el catastro de los municipios. Entonces, la idea es claramente de que esos 12 años es mucho, porque en 12 años el territorio cambia demasiado, no pueden haber, la idea es que no hayan esos gaps o esas brechas de actualización del sistema catastral, ¿sí? O de la información catastral, porque probablemente se esté teniendo información que es muy desactualizada y no refleja la realidad del territorio. Y es como les digo, van a tener el hecho de tener un sistema actualizado, va a tener aplicaciones o va a tener implicaciones fiscales, urbanísticas, ambientales, económicas y sociales. ¿Listo? Entonces, un poco, este mapa está asociado un poco a lo que ya habíamos hablado, de la vigencia del sistema catastral en términos rurales. ¿Listo? Y parte de lo que quiero que vean es que el tema de catastro ha venido evolucionando hacia diferentes conceptos. Al principio, lo que tenía es que en los 90 nosotros decíamos que entendíamos el catastro como un sistema de posesión de tierra, un sistema para saber cómo estaba la posesión de la tierra. Pero fíjense que fuimos avanzando y cambiando de concepto como tal. Entonces ya en los 2000 surgió el concepto de administración de la tierra. Y esto está asociado un poco a que requerían un tema no solo de la posesión de la tierra, sino
un concepto que incluyera la planeación de los usos del suelo, el avalúo de las tierras y el recaudo de impuestos. Entonces, pasábamos de un sistema, como les decía, netamente de derecho a la propiedad o de un sistema de posesión de tierra para efectos fiscales a un concepto donde teníamos una perspectiva más grande que incluía cómo íbamos a planear el territorio, el avalúo de cada uno de esos territorios y que eso al final lo que generaba era mayor recaudo de impuestos. ¿Listo? Ahora, después de ese concepto que se desarrolla durante los 2000, se evoluciona a un concepto de gobernanza o gobernanza de la tierra o gobernación de las tierras. Y esto surgió en toda esta nueva ola de querer adaptar todo nuestro sistema de administración de tierras al desarrollo sostenible. Entonces, íbamos a tener un desarrollo, íbamos a tener un concepto de gobernanza de la tierra para no solo la administración de tierra, sino que íbamos a decir que también íbamos a incluir los recursos naturales, de tal manera que vamos a obtener una efectiva administración del territorio para el desarrollo sostenible. ¿Listo? Y por último, estaría asociado a nuevos conceptos como por ejemplo el fit for purpose. Este nuevo concepto como de adaptarse al propósito está un poco enfocado a que la administración de tierras debe estar diseñada realmente para las necesidades de ese territorio, en vez de alguna manera restringir digamos, las regulaciones o tener unas regulaciones muy restrictivas en la administración del territorio. Cada territorio o cada terreno, a partir de su uso en específico, su planeación del uso, debería tener un sistema de administración de tierras. ¿Listo? No sé si hay alguna duda sobre esto. Entonces, con todos estos conceptos surge un propósito que es tener un catastro mundial. Y cada uno de estos conceptos que nosotros estamos desarrollando están enfocados un poco hacia tener ese catastro mundial que surge más o menos, la idea surge hacia los 2015, hacia el 2015. La idea es tener como un catastro mundial y realmente saber exactamente en qué se está utilizando el territorio en todo el mundo. Y esto ha sido un poco más fácil con el surgimiento de nuevas tecnologías. Vamos a tener que el hecho de la precisión y la calidad de la información y la cantidad de información que nos han brindado herramientas, por ejemplo, como Google Earth, ha generado que nuestra sociedad se esté convirtiendo en una sociedad habilitada, un tema un poco más en términos espaciales, es decir, va a estar, está en la capacidad de hacer o generar ciertas acciones en temas de que yo puedo establecer cierta información o contribuir a la cobertura catastral a partir de todas esas imágenes satelitales. Entonces, recuerden un poco que hablábamos de la clase pasada, de cuál es la diferencia entre esas imágenes satelitales, ¿cierto? A estas imágenes, por ejemplo, que ahorita podríamos capturar con drones. Y aquí, en este punto, es donde tenemos el mayor potencial para utilizar esas nuevas herramientas. Es decir, fíjense que nosotros, claro, el momento que surge Google Earth y que surgen todas estas nuevas plataformas, esto crea un avance impresionante porque a partir de las imágenes satelitales se empiezan a determinar realmente, se empiezan a mejorar cómo se determina el sistema, la delimitación de predios y demás, ¿sí? Y ustedes, a partir de imágenes satelitales, o si entran en este momento a Google Earth, pueden ir a buscar casi cualquier lugar del mundo y si ustedes tuvieran la correcta información, podrían determinar cuáles son los límites de cada uno de los predios, a quién pertenece y demás, ¿sí?
Entonces, pero como yo les había dicho, hay ciertas limitaciones en esta información satelital, en estas imágenes satelitales. Muchas veces la precisión no es la que queremos, entonces si nosotros quisiéramos avanzar hacia una visión de no tener títulos de propiedad con referencias como el palo de mango, entonces este tipo de nuevas herramientas nos pueden ayudar a pasar de ese palo de mango a una coordenada en específica, pero las imágenes satelitales no generan tanta precisión como si fueran una imagen, una ortofoto del predio como tal. Entonces, a lo que yo pienso que debería avanzar realmente este sistema de administración de tierras, este sistema catastral en el país, es a primero a tener un sistema, un método para demostrar la propiedad privada que haya cambiado del palo de mango o del poste a una migración en temas de coordenadas. Eso es como mi visión en cuanto a la forma en que se está estableciendo los límites de cada uno de los predios. Y parte de lo que yo quisiera, el mensaje que quisiera dejarles es que, listo, sí tenemos un sistema catastral, tiene sus fallas y demás, pero hay un gran potencial para estas nuevas herramientas entrar a aportar muchísimo al sistema catastral. Y parte de lo que uno podría hacer es decir, listo, por ejemplo, es establecer una metodología específica para el levantamiento de datos a través de drones, ¿sí? El levantamiento de la información de límites y demás a partir de drones. Y tenemos que pasar de coger la escritura y buscar cuál era el palo de mango a pasar a una foto aérea donde determinemos una coordenada en específico y generemos un plano asociado a cada uno de estos terrenos. ¿Listo? Entonces, viendo el potencial, un poco de lo que se puede llegar a tener en cuanto a un sistema catastral eficiente, a un concepto de sistema catastral eficiente, veamos un poco cómo ha sido la historia de nuestro sistema catastral colombiano. Nosotros vamos a tener distintas épocas y esas épocas están asociadas un poco a cada contexto del país. Ese contexto del país va a determinar cómo se iban a administrar las tierras. Entonces nosotros tenemos desde nuestra independencia hasta antes de 1930, eh, se creó una especie de sistema catastral eh, en 1821, ¿sí? En donde se llamó un catastro general del cantón, eh, y era una forma de recaudar impuestos por la propiedad de la tierra para financiar las guerras. Entonces recuerden que un poco después de nuestra independencia, nosotros entramos a financiar otras guerras independentistas y esta era la forma en que se podrían recolectar impuestos a través de la propiedad de la tierra. Entonces se creó este sistema de catastro general del cantón, pero era muy lento e ineficaz porque estaba fraccionado y segundo, habían muchos intereses políticos asociados a cómo se generaban este recaudo de impuestos. Entonces, si este era, recuerden que en esa época pues había una lucha muy fuerte entre cómo se administraba el territorio, si era de una forma central o una forma federal. Y bueno, todas estas visiones entraban un poco a ser parte de de la forma en que se generaba una administración lenta e ineficaz del territorio. ¿Listo? Eh, Después, entre 1930 y 1982, se pasa y se crea un organismo encargado de determinar el avalúo. Ya eso no lo hacían los departamentos y municipios como se hacía antes con el sistema general del cantón, sino que a un ente central específico y se le quitaba a los departamentos y los municipios y se le agregaba un elemento muy importante a este tipo de catastro, que era un elemento jurídico, porque
nosotros ya podíamos identificar los predios en los planos, en ciertos planos. Había unos planos prediales en donde se podía determinar en dónde estaba ubicado, la extensión, el área y algunos detalles topográficos de las propiedades, ¿sí? Pero pues esto era lo mejor que había para la época, ¿sí? Piensen un poco en el contexto en la época en la que estamos, en donde no habían computadores, no habían estos temas tecnológicos, y pues esto que generaba que es que fuera un poco lento y costoso, porque al tener que hacer esto predio por predio, pues hacía engorroso el tema. Esto sí, si hoy es un poco difícil, imagínense en esa época. Después, en esta época, entre 1982 y 1989, un poco se llama como la época de dinamismo, y es porque a partir de la creación de zonas homogéneas físicas y agroeconómicas, es decir, se agrupaba el territorio en ciertas zonas, y eso hacía un poco más fácil establecer, por ejemplo, los avalúos, porque decían, bueno, si este terreno es agrícola y este otro terreno es agrícola, yo puedo agrupar estas zonas, ¿sí? Y puedo decir más o menos los territorios aquí, el territorio aquí vale tanto, y a partir de ese avalúo, pues hacían sus recaudos y demás. Eh, entonces, ese hecho el surgir de esa metodología de utilizar zonas homogéneas de acuerdo a su uso, de acuerdo al clima, de acuerdo a su localización, eso generó un dinamismo porque ya no era tan engorroso como se venía haciendo. ¿Listo? Y viene una época actual que está asociada un poco a la incorporación de herramientas tecnológicas y de comunicaciones para mejorar esos procesos catastrales. Es decir, vamos a tener ahora información digital de cada uno de los predios en algunos lugares del país, en otros todavía no ha sido posible, y eso es uno de los retos de todo este tema del catastro multipropósito. También uno de los aspectos más importantes es que se ha modernizado y se ha mejorado la relación catastro-registro, ¿sí? Y la titulación de terrenos baldíos. Y esto es muy importante porque legalmente ustedes, si tienen una escritura pero no la registran, todavía no son los propietarios de ese bien. Es decir, ustedes pueden ir a firmar escrituras y todo eso, pero si no llevan, si esa escritura no queda registrada, legalmente ustedes no son los dueños de ese predio. Entonces, toda esta modernización entre que se hable catastro y registro es uno de los componentes más importantes dentro de toda esta reforma del sistema general catastral de Colombia. Y lo vamos a ver en un par de diapositivas, ya como cerrando todo este tema de catastro que hemos tratado de ojear en el día de hoy. En la década de los 90, entonces decimos que, como les dije, en la época actual de este sistema catastral tenemos una incorporación muy fuerte de las herramientas tecnológicas, hacia los 90 empieza todo este paso hacia la información geográfica digital, que es básicamente, si yo tengo, por ejemplo, un terreno o varios predios, yo puedo generar una capa geográfica en donde tenga todos los terrenos en un solo archivo y pueda tener información de sus límites, de su área y demás. Y para esto, entonces, se construyó la infraestructura colombiana de datos espaciales, que eso fue como la primera visión, la primera parte, una primera plataforma, una primera aproximación hacia todos los temas geográficos, y poco a poco se fue avanzando. Entonces, si uno mira un poco cómo se ha desarrollado esa modernización del sistema general de administración de tierras en el país, podemos tener varios hitos, pero probablemente los puntos más importantes es cuando se decide adoptar el sistema de catastro multipropósito y se empieza a hablar un poco de esto, que es a partir de 2015, y hasta el año pasado realmente se genera como ese documento de política pública
en donde se adopta el catastro multipropósito en Colombia. Y eso es el COMPES 3958, que es el que les hablé al principio de la clase. Entonces, para los que no saben, antes de que continuemos con esta parte, los COMPES están asociados, o digamos, si uno mira la sigla, lo que quiere decir es Consejo Nacional de Política Económica y Social. Y en realidad lo que son estos tipos de documentos es un documento oficial en donde se traza la política pública del país, en donde se dice, este tema es de importancia estratégica para el país e independientemente del gobernante o de los gobernantes que vengan de aquí en adelante, se va a tener que desarrollar. Entonces, este tema de este COMPES de la adopción del catastro multipropósito es realmente importante. ¿Por qué? Porque en los próximos años vamos a tener un movimiento masivo de levantamiento de información a lo largo y ancho del país, porque los municipios van a tener que actualizar su catastro. Se tomó un importante préstamo, la nación tomó un importante préstamo para financiar estos catastros multipropósito o esta actualización del catastro, y los municipios están en la obligación de hacer todo lo posible para hacer o generar esa actualización. Entonces se creó una serie de figuras jurídicas de tal manera que pudiesen realizarlo los municipios a través de entidades un poco descentralizadas que lograran después consolidar toda la información. Y vamos a tener que en ese COMPES de catastro multipropósito vamos a tener 4 ámbitos que están un poco asociados a lo económico, a lo físico, a lo jurídico e institucional. Entonces, si nosotros miramos un poco el tema económico, podemos ver que ese mismo catastro multipropósito implica una creación de un observatorio del mercado inmobiliario, lo que les decía, hay financiación para la implementación del catastro multipropósito. Si ustedes, si por ahí se topan en algún momento, van a ver que Findeter y demás les dan a los municipios ahora créditos para desarrollar ese catastro multipropósito. En temas físicos pueden estar está el Plan Nacional de Cartografía, que es generar nueva cartografía básica a partir de toda esa información que se recolecte. Eh, Implica una redensificación y consolidación de la red geodésica, y esa red geodésica está asociada a todos estos puntos de estaciones de monitoreo que hablábamos en la parte GPS, que son ciertas estaciones propias del país, que tienen ese monitoreo de coordenadas a lo largo del territorio. Es un poco una redensificación. En el ámbito jurídico está también una interrelación constante y entre catastro y registro, por este tema que les comenté, generar una norma que integre y permita unificar y actualizar, una interrelación tecnológica entre catastro y registro para que sea un poco más fácil todo este tema de no solo de generar el título de propiedad, sino registrarlo. Y bueno, y aquí vamos a tener varios puntos más asociados a todo lo que trae este COMPES de catastro multipropósito. Bien. Entonces, esto es el futuro, ¿sí? Hacia allá estamos avanzando, y lo que hay que hacer es, listo, tenemos nuestro sistema catastral que ha venido evolucionando, perdón ahí la pasada rápida de diapositivas, y tenemos un sistema como que funciona bajo ciertas condiciones en este momento. Entonces, ese sistema nacional catastral que hay en este momento es el instrumento que permite producir, analizar y divulgar la información obtenida de las actualizaciones catastrales para el apoyo eficiente de la administración y el mercado de la tierra, con todos los temas asociados a la protección jurídica, la propiedad privada y demás. Bien, en general nosotros vamos a tener un tema, fíjense que vamos a tener varios catastros, por así decirlo,
Entonces ustedes van a ver que tienen Catastro Cali, Catastro Bogotá, el IGAC, Catastro Medellín, Catastro Antioquia, y es porque todos los predios que hay registrados están asociados a algún tipo de estos subsistemas catastrales, pero al final es todo un solo sistema. Entonces, la idea es centralizar todo este tipo de información y adquirir otro tipo de información, que es a lo que viene todo este catastro multipropósito. No solo queremos saber de quiénes son, sino los usos y otra información que sea relevante en el predio para un poco tener una, una fuente integrada y que permita generar una adecuada gestión del territorio, ya sea eh, fiscalmente, ya sea en términos de planificación, en términos de gestión del riesgo, en generar una mayor certidumbre o una seguridad jurídica en la posición de la tierra y demás. Bien, entonces, como les digo, nosotros vamos a tener como varias autoridades catastrales en el país, pero al final la idea, digamos, lo que genera esto o lo que representa esto es que ciertos predios van a estar asociados a cada uno de estas autoridades catastrales, pero al final todos los predios deberían estar registrados en alguna de ellas. Entonces, vamos a decir que el IGAC tiene el 60% de predios urbanos, ¿sí? Y el 86% de los rurales, ¿sí? Y cada una de las ciudades en general va a tener una parte de esos predios urbanos y esos predios rurales. ¿Listo? De nuevo, aquí está para cada una de las autoridades cómo está en términos de actualización cada uno de esos predios urbanos y rurales. Vean que si uno mira, por ejemplo, Bogotá siempre ha tenido como digamos, las entidades más descentralizadas tienen un aspecto positivo y es que casi siempre mantienen actualizados, realizan avalúos constantes y demás en los predios urbanos. Pero, como les digo, siempre el reto, el reto va a estar en el actualización y en el constante desarrollo de un adecuado sistema de gestión catastral, un adecuado sistema catastral en los predios rurales. ¿Listo? Bueno, aquí un poco de datos curiosos o pues de datos importantes es que en el 2014 fueron actualizados más o menos 600.000 predios rurales y 2.400.000 de predios urbanos, que eso genera una actualización más o menos de 3 millones de predios, pero el 50% de los predios rurales en el país necesita una actualización. Y eso es muy, muy importante por todas las implicaciones que les digo, ¿sí? Pero en general lo que uno puede ver es que si uno analiza los municipios que han generado esa actualización reciente del catastro, vamos a ver que van a tener un incremento en los ingresos por, digamos, asociados a los temas prediales, al impuesto predial, por esa actualización. Entonces, fíjense que en tema de recaudos de impuestos, el IGAC contribuye más o menos como el 41% del recaudo natural, Catastro Bogotá 31%, el de Medellín 13%, el de Cali 8% y el de Antioquia 7%. ¿Listo? Entonces, como les decía, es muy importante nosotros conocer el territorio y el tema de tener un catastro nacional, perdón, es una fuente importante para esa toma de decisiones. Entonces, si yo tengo un catastro y genero una actualización, yo puedo crear una mejor política pública, ¿cierto? Puedo orientar mejor mi política pública y eso me va a traer beneficios en equidad tributaria, bueno, en mayor recaudo, en mayores colegios, mayores hospitales, mayores vías o mayor número de vías,
mayores kilómetros construidos de vías y demás, y eso a su vez va a generar una dinámica inmobiliaria, es decir, a medida que se desarrolla más el territorio y que se conoce más el territorio, eso va a generar que sea un poco más dinámico el mercado de la tierra. ¿Listo? Y por último, bueno, todo este tema de la integración de catastro y registro, que la oficina de registro, lo que les decía, se encarga de formalizar, ¿sí?, esos documentos públicos, esas escrituras. Entonces, todo este tema de la integración catastro-registro, lo que hace es que tengamos o haya la necesidad de mantener una buena comunicación entre esas dos entidades, porque si bien el IGAC o el catastro hace el inventario de la realidad física, o sea, aquí hay un predio, acá hay otro predio, el registro de los derechos de propiedad está asociado a cuando uno registra su escritura pública y demás. Bien, listo, solo como para terminar, yo creo que el futuro de todo este tema de la administración de tierras está asociado a que vayamos a tener un uso de sistemas de información geográfica para mejorar el tema de la administración de tierras. Vamos a tener una mayor velocidad y precisión en la generación de información. Vamos a tener toda esta oportunidad para utilizar drones y demás para generar esa actualización del catastro, ¿sí? Recuerden que lo que hablábamos, parte de lo que hablábamos es que todas estas herramientas nos ayudan a actualizar rápidamente toda la información geográfica y vamos a poder generar una evaluación más precisa de las variables que afectan los predios y garantizar un poco un mejor acceso a la información, y pues un mejor acceso a la información implica una mejor calidad de información. ¿Listo? Bueno, yo les propongo que dejemos hasta acá. Les agradezco muchísimo por su asistencia el día de hoy. Recuerden que si tienen alguna pregunta, estoy aquí un par de minutos más siempre. Y pues nada, nos vemos el jueves.